como un momento muy lindo porque representa como un momento en el que, del que también apostamos como Bajo Tierra, de ser un espacio en donde se construyan pero además de que sea la liberación de un, bueno, del conocimiento colectivo, y entonces apostamos por la cultura libre. Entonces como esta presentación del libro, pero también hablar de él, significa que es el momento de la liberación del libro en PDF para que pueda circular ya en todas las plataformas, obviamente ahí en la página de Bajo Tierra, pero también con los autores y las autoras y con las otras editoriales. Entonces, pues nada, gracias por estar aquí. Bueno, van a estar los tres autores y autoras del libro, también los coordinadores, está Delmi, y también está... Perdón, Manuel. Y entonces, ellos como coordinadores del libro, pero también tenemos a una de las autoras del libro. Entonces, bueno, decirles también que esta compilación del libro salió en 2020 con otras editoriales hermanas, la editorial Avia Yala de Ecuador y Libertad Bajo el Palabra también de aquí de México, pero otras editoriales, y con Bajo Tierra. Entonces, significa una compilación de un libro colectivo desde esa perspectiva que también apuesta Bajo Tierra. Y bueno, entonces, como les decía, es la liberación del libro en PDF como para que circule la cultura libre. Y bueno, nosotras, como decía Andrea, para nosotras significó algo muy como un parteaguas este libro y otros libros que se coordinaron en ese año, porque justo en 2020 nos conformamos como una editorial de mujeres, solo de mujeres. Entonces para nosotros fue como apostar también por un lugar como distinto de construir libros desde otra perspectiva, y bueno, como siguiendo como ciertas líneas políticas para nosotras muy importantes, que son el trabajo colaborativo y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras también revisar y más bien como adentrarnos a esta compilación ha sido como muy importante, porque no solamente habla de procesos y de luchas anti-extractivistas y de procesos extractivos en América Latina, sino que también es un libro que habla también como de una apuesta metodológica muy interesante, muy importante que para nosotras ha sido como también como un hito, ¿no? Y creo que me atrevo a decir a título personal que es como Miradas Críticas. El colectivo Miradas Críticas también representa como una colectividad que ha puesto sobre la mesa como estas metodologías tan importantes para generar conocimiento desde otros lugares, ¿no? La cuestión del mapeo, las geografías críticas, para nosotras es algo muy importante también. Y creemos que es la pertinencia del libro, y la actualidad por eso es también como muy, muy pertinente, ¿no? Bueno, pero además también este libro compila o recoge distintas preguntas y perspectivas sobre la lucha, y es un libro que abre como preguntas que no se terminan todavía de resolver, pero que estas preguntas permiten como poner en el centro muchas perspectivas desde el feminismo, desde los cuerpos, y el cuerpo como territorio, pero también como pensado como colectivo, no como individual, ¿no? Eso para nosotras es como muy, muy interesante, y por eso nos parece que es súper importante como la pertinencia de este libro. Bueno, yo nada más para cerrar un poco, creemos que la liberación del libro representa como una apuesta en colectivo para nosotras, que significa poner al alcance de los debates y de abrir el diálogo de este tipo de compilaciones y de estos, sí, pues como de estos libros y estos debates, ¿no? Entonces contribuye a la circulación de la cultura libre, pero también el acceso a otras como subjetividades, a otras luchas, a otras como perspectivas para abrir este diálogo. Entonces para nosotras es súper importante. Y pues nada, les voy a presentar a quienes nos hablarán un poco del libro, de cómo se construyó, de su contenido, y bueno, pues de la importancia de que el conocimiento circule de manera libre. Pues entonces está con nosotros Delmi Cruz Hernández, que es eso como integrante del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, igual que Manuel Bayón, que son parte de este colectivo, que también son coordinadores del libro, y nos estarán hablando varias cosas del libro. Pero también tenemos a Julia Marchese,
que es también una de las autoras del libro. Entonces, cuando ustedes lo tengan, ya sea en físico, que lo tenemos aquí en la librería de Volcana, pero también lo tenemos como bajo tierra, hacemos envíos y entonces ya lo van a encontrar en PDF en las redes también de varios lugares, les estaremos diciendo por dónde. Y también es integrante de Geobrujas. Entonces, pues nada, les voy a dar la palabra a Delmi y después vamos con Manuel y después terminamos con... Bienvenidas. Gracias. Bueno, yo no me voy a tardar mucho para que pueda dar la palabra a mis compañeras. Lo primero que quiero decir es gracias a Bajo Tierra, gracias a todo el colectivo, porque acogió esta idea desde el primer momento en que se la dimos. Entonces ha sido, y fue gracias también a nuestra compañera de lucha, Raquel Gutiérrez, ¿no? Que siempre está conectando líneas para que estemos aquí conjugando juntas. Entonces, súper agradecida. También decirles que este 2022 cumplimos una década como colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo, desde que nos empezamos a juntar 3, luego 5, luego 7, luego 4, luego 5, luego 7, ¿no? A todas las almas hermosas que han pasado por el colectivo y que nos han dejado pues su punto ahí, también gracias. Decirles que este libro, bueno, yo quisiera hablar como de 3 cosas. Primero contarles que un poco cómo nació el libro, después quisiera contarles cómo se hizo el libro, un poco la idea de cómo se hizo el libro y también la importancia de pensar juntas en las crisis que estamos viviendo en este momento. Pues la idea del colectivo nace en el 2012, cuando nos encontramos un grupo de personas diversas, de diferentes puntos de la Vía Yala, en donde queríamos pensar juntas la idea de los territorios y los feminismos, y fue a través de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados, años después, como le llamamos, que empezamos a pensar y hacer metodología juntas, y muchos años después se podría decir teoría juntas, ¿no? Pero ideas colectivas juntas. Algo que me parece como muy importante del colectivo es esto de el diálogo y el pensamiento colectivo, ¿no? No sé cómo les pasó a ustedes por la vida, pero a mí la academia me pasó por la vida siempre diciéndome que el colectivo era tuyo, o sea, la teoría era tuya para ti, y que tú eras la que hacías, y la que la hacía mejor era era buena. Y cuando yo me di cuenta que en realidad, ¿no?, todos veníamos de procesos militantes, y cuando nos juntábamos, contábamos nuestra experiencia, era como si nuestro aro se creciera, entonces el corazón se expandía y a la cabeza le pasaba igual y el cuerpo sentía distinto, y entonces así fuimos creando ideas juntos. Este libro es del colectivo, pero también es del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Feminismos, porque en 2016 decidimos que 7 personas no eran suficientes para cambiar el mundo y decidimos decir que íbamos a juntar una red de personas que quisieran pensar la idea de cuerpos, territorios y feminismos, y así convocamos a 23 investigadoras, investigadores, que ahora son 33, ¿no?, que estamos intentando hacer ideas juntas, o por lo menos, no quiero decir iguales, estoy diciendo juntas, diversas, desde puntos de vista muy distintos, cuando hay muchos desencuentros también, pero que tenemos como algo en común, pensar que la academia no solamente es para, o más bien no queremos hacer academia estática, sino queremos hacer academia desde la corresponsabilidad, desde también el conmovernos, ¿no?, con el mundo, comprometernos con el mundo, y creo que este libro es un elogio a eso. Es un elogio a lo colectivo, me parece, nos costó 3 años. Claro, y bueno, me parece que ahí voy a dejarlo para que después sigamos con la ruta.
yo ahí con mucha preocupación de cómo lo sacamos adelante en términos tangibles, ¿no? Y ahí agradecer a Bajo Tierra pues tanto, porque si no se cruzan con nuestro camino, si no se bifurcan, pues habría sido imposible que se diese. Así que muchas gracias realmente porque andábamos con un bloqueo en un momento dado, ha sido difícil de sacar adelante el libro y nada. Decirte que el proceso, pues hay una composición tanto en el colectivo como en el grupo de trabajo entre los Andes, el Cono Sur y Mesoamérica, ¿no? Como que hay tres tipos de debates respecto a la organización, la autonomía, el Estado, formas también diferentes, ¿no? De despojos extractivistas, de formas de mirar los feminismos de Abya y que el libro en el proceso tiene pues diálogos entre estas tres regiones, ya no solo en el estar, en el compartir, en el estar acá, pues Tania estaba en Ecuador cuando formamos el colectivo, vinimos acá a México, se incorporaron compañeros de Uruguay, es decir, hay como diálogos entre las tres regiones y propusimos a la gente que quisiese participar en el libro, hacerlo desde escritura que formase parte de ese diálogo. Y luego hicimos algo cuando ya estaban los primeros borradores, que fue hacer lecturas cruzadas entre regiones, ¿no? Como para salir muy del marco en el que normalmente estamos de nuestra lucha cotidiana de que hablamos para gente que ya entiende nuestros procesos, ¿no? Como que fue ese proceso de lecturas cruzadas y enriqueció un montón el libro. Casi todo el mundo del grupo de trabajo leyó a otras, creo que al menos 2 personas, ¿no? Leían de distintas regiones cada texto, es decir, ese proceso fue muy interesante. Del contenido, el mismo título del libro habla de teorías, metodologías y conversas. Y eso, las teorías, me sigo con el argumento de Tania de cómo pues están encarnadas, ¿no? Están desde las luchas. Hay un ejercicio ligero de abstracción, yo diría, pero escaso, ¿no? De esas cuestiones cotidianas en las que andamos. La parte de metodologías pues tiene el cuerpo, tiene el teatro, tiene las emociones, tiene las cartografías, de las que luego Julia pues, nos va a poder contar más. Y los diálogos pues tienen parte del inacabado, de las dudas de si la tierra tiene géneros y qué violencias hay en la comunidad que atraviesan todos los cuerpos, ¿no? Las autoconciencias. Y el libro tiene dos cosas que ni nos imaginábamos tener yo al inicio, que fue que colaboraran con el prólogo Raquel Gutiérrez y con un escrito que había hecho Silvia y que después de leer el libro nos dijo pues, que lo podíamos utilizar al final y lo tradujimos y lo tradujeron desde Argentina, y Silvia Federici participó. Entonces como que esos 2 puntos de vista han sido pues un absoluto goce. Y nada, yo solamente quiero acabar con los aprendizajes, porque cuando nos conocimos haciendo la maestría en Flaxo, pues parte de lo que está en el apartado de teorías y metodologías nos tachaban de hippies, de que éramos un grupo de activistas en la academia. Y ha sido lindo ver cómo desde 2012, que eso pasaba, pues ha habido toda una transformación en las ciencias sociales a la hora de entender que todas estas metodologías, todas estas teorías encarnadas, pues pueden tener un lugar, ¿no? Y un lugar de enunciación. Y bueno, pues hoy 10 años después nos sentimos un poco menos hippies, o al menos hippies con un poco más de haber posicionado alguna otra cosa en esa academia tan rígida. Entonces eso ha sido lindo, ¿no? En esta elaboración de ciencias sociales. El libro, pues como nos costó mucho sacarlo, pues andamos ahora con otro tipo de pues alimentando, ¿no? Y hemos tenido una serie de seminarios que ha promovido el colectivo en estos últimos meses sobre autonomía, heterogeneidad, salud, masculinidades, quedan algunos pendientes sobre la academia, sobre energías. Bueno, pues andamos en eso y esperamos que este segundo libro no se tome tanto tiempo, como ya hemos aprendido mucho en este tiempo y tenemos aliadas poderosas para poderlo sacar adelante de una. Así que bueno, pues ha sido un placer el poderlo ver, el poder caminar por México y encontrarse en librerías. Eso es algo indescriptible de sensación de que, bueno, pues que todo ese esfuerzo ha quedado muy lindo y la verdad es que todos los artículos que están, pues cada uno de ellos se pueden leer de manera como no secuencial, pues decimos eso, son un conjunto de sugerencias, ¿no? Siempre se nos trata de mostrar como que el conocimiento es totalizado, que el conocimiento es la perfección ya de lo que uno escribe, y este libro está lleno de eso, de cosas que hemos hecho y las contamos para hablar desde ahí, así que nada, ahí lo dejo ir también. Gracias. Listo. Pues muchas gracias, Manu, muchas gracias, Delmi. La verdad, gracias porque finalmente fueron las ideadoras, digamos, de ustedes nació la urgencia de esta compilación y sobre todo de reunirnos, ¿no? Entre varias personas para la elaboración de este libro, porque
yo creo que hay que rescatar como distintos elementos, pero me dirán ustedes si estoy bien o estoy mal, como de por qué nos convocaron específicamente a nosotras, ¿no? Y a mí me parece que hay como 3 elementos en particular que sería necesario rescatar. Como entre esto que tú decías, Manu, de que efectivamente cada capítulo se podría leer como por separado, pero también hay hilos conductores muy claros, ¿no? Que yo veo personalmente. Uno, por supuesto, que es como esta tensión tan complicada que creo que muchas de nosotras todavía tienen muy resuelta, y yo me incluyo, de esta tensión entre la escritura individual y la escritura colectiva. Como que es, ¿no? Ponemos nuestro nombre como la autoría de un capítulo, pero finalmente qué es lo que sale de nosotras, lo que sale de una conversación en común, lo que sale de un trabajo colectivo, ¿no? Eso es algo que todavía todo el tiempo nos pone a pensar de cómo lo resolvemos. Yo estoy en primer lugar autocriticándome diciendo que todavía no lo tengo resuelto, ¿no? Y no lo sé, no sé si hay una solución para esto, pero creo que es clave iniciarlo todo el tiempo, ¿no? Cada capítulo tiene una autoría, pero finalmente cada capítulo es claro que me está reconociendo la multiplicidad de actores que participaron para producir este conocimiento, ¿no? Vinculado con esto, también es el asunto de la experiencia. O sea, por un lado sí convocamos a distintas pensadoras, pensadores, autores, autoras, como en forma de citas, en bibliografía y sabe qué, pero finalmente la experiencia, cómo vamos caminando por el mundo, las personas que vamos encontrando y cómo la vamos colocando en nuestros escritos también es como un hilo conductor de todos los capítulos. Todas nosotras no estamos encerradas, ninguna de nosotras está encerrada en un cuarto diciendo, así se me ocurrió esto y pues efectivamente lo voy a escribir y qué bien que de mi mano me invitaron porque así lo voy a sacar, ¿no? Pues todo esto se estuvo produciendo a través de caminar, platicar, hacer experiencia y, como dice el libro, pensar y poner en práctica estas prácticas políticas, ¿no? Todas nosotras participamos de grupos, de colectivos, a pesar de que muchas están involucradas en la academia, nadie piensa que la academia sea como un fin, ¿no? Que podamos quedarnos ahí y podamos terminar produciendo conocimiento para la academia, para sacar nuestros títulos, para sacar el artículo, para sacar el capítulo del libro. Eso va mucho más allá, ¿no?, de un libro. Y yo diría que por eso, como digamos el tercer hilo conductor, ¿no?, de estos elementos en común que quería mencionar, es también la forma en la cual estamos plasmando, digamos, estos conocimientos, ¿no?, o estas prácticas. Sí, si bien podemos decir que muchos son artículos, ¿no?, y yo ahí hago una autocrítica en específico, ¿no?, yo sí hice un artículo, pero a mí me fascina como muchos otros son diálogos. Entonces ni siquiera tienen bibliografía, o sea, no tienen la necesidad de estar poniendo citas, autoras y la página del libro, ¿sabe qué? Sino son diálogos entre mujeres. Y me parece fascinante como tanto el esfuerzo, ¿no?, y aquí reconozco sin duda bajo tierra, en estarse abriendo en estas nuevas propuestas y en estar, no sé si aceptando, pero sin duda valorando, ¿no?, las distintas formas de expresiones que podamos tener desde nuestras prácticas políticas. Y eso me parece clave, ¿no?, que también la editoría se empiece a abrir a estas otras formas, ¿no? Si abren el libro pueden ver como creo que más de la mitad efectivamente son diálogos o son reflexiones, ¿no? O sea, casi, sí, algunos sí, pero muchos otros no se pueden considerar como capítulos de un libro científico, ¿no?, que trata de ser una recompilación de artículos científicos. Y nada, como estos tres elementos, ¿no?, más allá de la diversidad, que por supuesto que es un punto que tenemos que valorar y seguir valorando entre la forma en la cual pensamos, porque eso es clave en el feminismo y siempre lo ha sido y siempre lo será. Creo que ninguna de nosotras piensa en un feminismo en el cual todas lo estemos pensando igual y todas seamos iguales, ¿no? Está claro, ¿no? Desde nuestro fenotipo hasta la forma en la cual estamos platicando, está claro que somos muy diversas, pero finalmente la forma en la cual nos comprometemos políticamente y tenemos objetivos comunes es este que hace, ¿no?, un movimiento. Entonces también, digamos, recuperando los debates de los últimos días, creo que es clave
clave, no como algo resuelto, sino como algo que tenemos que seguir pensando, ¿no? ¿Cómo aceptamos esta incomodidad de la diversidad en el feminismo? Nos va a seguir incomodando. Qué bueno que nos vaya a seguir incomodando, ¿no? Esto es lo que quisiera lanzar a la mesa. La incomodidad es algo muy positivo, ¿no? Nos vamos a seguir mirando y vamos a seguir diciendo que sí, las personas diversas somos muy diversas. ¿Cómo podemos construir juntas un movimiento con esta incomodidad? Creo que este libro tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Somos mujeres profundamente diversas, las que estamos pensando, pero estos hilos conductores que estuve nombrando me parece que son muy buen punto de partida. Muchas gracias. Gracias. Yo solo quiero como agregar algunas cosas. La primera, recordar, ¿no?, que la academia hace 10 años nos dijo que cuando estábamos intentando escribiendo el Yasuní en clave feminista, que además fuimos de los primeros, ¿no?, colectivos que habló sobre el Yasuní en clave feminista, ¿no?, que le puso ese apodo, el crudo bajo tierra y el crudo bajo tierra y la vida en el centro, la vida en el centro y el crudo bajo tierra. Cuando se lo presentamos a la Flaxo, me acuerdo muy bien que nos dijeron, esto no es publicable, esto es un panfleto. ¿Ya ves? Míranos. Es un fanzine, ¿no te dijeron? No dijeron un panfleto. Además porque estábamos hablando del discurso, ¿no? Que también creo que esto es lo que plasma el libro, ¿no? Como no solo habla de las resistencias feministas y de lucha de los pueblos indígenas, sino de la disputa de las ontologías que hay. Y en ese momento en el Ecuador justo había esta disputa ontológica, ¿no? Esta disputa ontológica y me parece que pues optaron por decir que era un panfleto porque optábamos por poner las ontologías de los pueblos en lucha y de las mujeres que estaban poniendo el cuerpo en la lucha y que lo vamos a seguir haciendo. Eso es clave en el colectivo. Y la segunda cuestión que quiero decir, que me parece fundamental, es la portada del libro, porque sí va a quedar grabado. Y mis compañeras activistas feministas, ¿no?, es que también la hicieron compañeras pedagogas, activistas, feministas, que nos preguntaban. Yo recuerdo que tuve un montón de conversaciones con ellas para contarles cada uno de los capítulos y cada una fue poniendo la portada ahí, plasmándola, que pusieron ahí su cuerpo, su carne. Y me parece justo, para terminar esto último, que voy a jalar de este último hilo que nos pone Julia sobre la mesa, que este libro, más que afirmaciones o que respuestas, trae preguntas, y que los pueblos y las comunidades zapatistas ya nos lo habían dicho, ¿no? Solo se camina cuando se pregunta, no cuando se afirma, no cuando se sentencia, no cuando decimos que esto es la neta, porque no es así, ¿no? Solo preguntando vamos a caminar y yo creo que solo preguntándonos vamos a poder construir ese gran movimiento diverso, ¿no?, como el que queremos lograr dentro de los feminismos. Muchas gracias, chicos. No sé si decir algo más. Bueno, para mí, ahora con lo que estaban diciendo, como de esta disputa de las ontologías que decías de mí, un poco como haciendo esta reflexión también desde las editoriales. Claro que se disputan también los espacios donde se ponen estas ontologías y estos pensamientos, y justo creemos que el trabajo político colectivo implica también generar esos espacios otros en donde no se tache como si el panfleto fuera algo, ¿no?, o como si un fanzine fuera algo, como no. Entonces se apuesta también por esas otras formas no rígidas de las publicaciones, que para nosotras es súper importante, porque esos espacios están construidos desde esa carne propia y desde esas experiencias propias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es súper importante ponerlo siempre a discusión y siempre darle un lugar súper importante a esto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues queremos abrir el diálogo. Aquí están, se está transmitiendo desde la página de Bajo Tierra, por si quieren dejar alguna pregunta, y yo voy a estar pendiente a ver si surge una pregunta, pero pues también abrir el diálogo acá, ¿no? No sé si alguien de ustedes, de las compañeras o compas que están acá, quisieran como, pues, abrir el diálogo, si les late, y pues empezar como a detonar con algunas cosas o resonar, ¿no?, con este tipo de cosas. No sé si quieran como
preguntarle algo aquí a los autoras y autores que los tenemos. Y pues eso, también recordarles que tenemos el libro en físico aquí en Volcana, también con Bajo Tierra, que se vienen sorpresas muy interesantes sobre este tipo de cuestiones del cuerpo, feminismo y territorios. Y pues eso, darles la palabra. Y bueno, también el libro que ya va a estar liberado, lo pueden encontrar en eso, ¿no? En la página de Bajo Tierra, bajotierraediciones.mx. Desde ahí ya directamente lo pueden empezar a descargar desde hoy, parece ser. Y pues eso. No sé si quieran abrir el diálogo, quieran compartir otra cosa. Sí. ¿Qué herramientas usaron para ponerse de acuerdo en cómo ordenar el libro? O sea, se sentaban en una mesa y se ponían a tomar un café y ya nada más hablaban. ¿Cómo? Pues eso está interesante porque efectivamente nadie estaba en el mismo lugar. Ese es otro punto sumamente importante en las compilaciones, ¿no? Pues hay compilaciones que también son como de autoras del mismo grupo, pero en este caso, los 30 años atrás mejor, que fue como todo un reto, ¿no? Bueno, tuvimos como reuniones virtuales y ahí fue con... Pero hay gente que no se conoce físicamente, ¿no? Que solo se conoce de llamada. De llamada antes de la pandemia, de WhatsApp, de coincidencias políticas, como que se contaban la vida, las apuestas políticas y ahí van construyendo diálogo. También eso, ¿no? Como todas las autoras pues fueron desde ahí, ¿no? Desde ese lugar de moverse, de estar, de dejarse conmover por la palabra de la otra y de querer hilar junto a la otra, al otro. Entonces me parece que eso ha sido una potencia importante. ¿Cómo decidimos lo de los capítulos? No me acuerdo. Que primero pusimos esos 3 elementos. Ajá, que iban a llevar estos 3 elementos siempre. Eso siempre quedó claro. Que nosotras no podíamos pensar la teoría sin la metodología y la metodología sin los diálogos. ¿No? Eso era clarísimo. Como que es parte de la metodología que, o sea, como así pensamos, entonces así lo vivimos, así lo hacemos, entonces era claro. Después, justo me acuerdo que en uno cuando Gis y yo lo presentamos en 2020 en la UNAM, me acuerdo que alguien nos preguntó ¿por qué no los diálogos primero? Creo que porque fue que los diálogos llegaron después, ¿no? Como que íbamos escribiendo y también entre las otras decían yo quiero dialogar contigo, ¿no? Yo quiero hacer mi diálogo contigo, ¿no? Como Chris Vega con Yvonne Jan, ¿no? que hablan sobre la reproducción social de la vida, que le dice una feminista a un ecologista y cómo sus diálogos se enlazan, con Miriam, con Cristina, con Puri, ¿no? También que querían poner sobre la mesa el tema de por qué la violencia hacia las mujeres le afecta a toda la comunidad, ¿no? Como fue a partir más bien de lo que iba sucediendo, que no íbamos tejiendo un libro y decían, no, pero ahora hay que ponerle este diálogo, ahora hay que hacer esto. Y la decisión como de los títulos de los libros, creo que fue por cómo fueron llegando. En realidad fue así, como de primero llegó este, después este. Y empezamos con el de repatriarcalización de los territorios, pues un poco como para honrar el pensamiento colectivo, ¿no? Que era algo que veníamos pensando desde 2014, pero en 2017 lo acabamos de plasmar y en 2019 lo acabamos de poner más en profundidad con el libro, pero fue desde ahí, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya. Yo sí quiero preguntarles justo de este tema que habla sobre la repatriarcalización. ¿Cómo fueron? Porque decían, ¿no? O sea, no solamente fueron como experiencias y diálogos, sino que también en un momento se vieron teorizando. Y eso es súper importante, ¿no? Porque ahí como que la academia también juega un papel súper limitante para el pensamiento y para la construcción del pensamiento, porque parece ser que entonces quienes teorizan, o sea, parece que estamos ahí nada más sentados pensando, y no es así, o sea, se encarnan las experiencias, ¿no? ¿Cómo fueron construyendo esta idea de la repatriarcalización desde lo colectivo?
los diálogos, de los encuentros que teníamos con la cartografía de la antología Cuerpos Territorios. Recuerdo mucho que en ese tiempo estaba justo Eva, Miriam, Emanu, Gaby, y empezamos como a pensar juntos esta idea de la repatriarcalización, que le llamábamos al principio la masculinización del territorio. Por eso digo que cómo se abre, cómo es expanderte, pensar colectivo es expanderte, ¿no? Porque nosotros hablamos de, si lo ven en Yasuni, clave feminista, hablamos de la masculinización del territorio. Después, en otro texto, hablamos de la patriarcalización del territorio. Y después hablamos de la repatriarcalización y empezamos a poner las dimensiones. O sea, como al ir como, y no en un sentido evolucionista de que ahora estamos aquí y lo llevamos acá, no, sino de espiral, de cómo vamos como creciendo conforme vamos caminando juntas, etc. Y yo creo que ha ido ahí, en contenciones, con quién dijo esto, ¿no? Que también es importante ponerlo sobre la mesa porque cuando decimos, ay, sí, el pensamiento colectivo, y hablamos de colectivo, siempre le queremos poner y abonar cosas nuevas, pero también me parece que es súper complicado hacer colectivo. O sea, hacer colectivo, yo por lo menos creo que es de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida, ¿no? Hacer algo en colectivo. Me parece que es tremendamente difícil porque pues yo también soy el patriarcado, yo también soy el capitalismo, yo también soy, ¿no? Todo esto. Y entonces, si no veo a la opresora que tengo y la que reproduzco, no vamos a poder avanzar con el lado de la otra. No voy a poder estar. Entonces, empezamos así, ¿no? A sentir, pensar juntos, uno le abonaba a la otra, otra a la otra. Recuerdo eso. Y yo me acuerdo que al principio con la metodología nos pasó eso, que yo quería poner, saber de dónde nació la idea. Y Gaby y Manu, porque yo decía, es que Manu y Gaby se juntaron en un café para pensar. Y dijeron, no, eso no pasó así. Y ya no lo vuelvas a contar porque pasó cuando pensamos juntas y, o sea, como que no queríamos ni siquiera ponerle a la idea un nombre de tú lo dijiste primero y luego yo lo hice, sino lo hicimos juntas. Entonces eso me parece también bien potente. Claro. Y lo difícil ahí está, ¿no? Bueno, y en esta idea también me acuerdo que fue un debate si nos poníamos como nombres o no. O sea, si poníamos quién era los que compilaban o lo poníamos como colectivo o como autores individuales o no. Y tuvimos como varios debates sentados en cafés, en mesa, sí, lo hacemos, no lo hacemos. Y también hablamos del reconocimiento del trabajo, de lo colectivo, que lo colectivo debe de ayudar, que impulsa lo personal, pero como no te apropias de lo personal, lo colectivo, bueno, de lo más complicado. Eso. No sé si alguien lo tiene resuelto, porque díganos la Vénganlo para receta. resolver todas. Bueno, yo no lo tengo resuelto, pero justo es un debate que también me hago todo el tiempo porque también escribo y he estado, bueno, hace poco entré como a un colectivo igual donde se planteó esto de que si hasta nos intercambiábamos los nombres, como de que yo pongo mi nombre en tu texto y así como para jugar con la figura de la autora, del autor, pero al final también terminamos diciendo como bueno, pero, o sea, las mujeres han publicado como anónima durante tantos años y también se nos ha como, o sea, muchas veces también otras como mujeres que enfrentan aún más opresiones como mujeres indígenas que también siempre se les quiere agrupar, ¿no? O sea, como que también es importante esto que acabas de mencionar, ¿no? De que se nos nombre y se nos reconoce. Creo que ahí hay una gran crisis y veo que también lo han visto, pero solo quería agregar esa parte, como el otro lado. Sí, es una tensión permanente y una contradicción permanente. Pero justo lo interesante es ese proceso que han llevado a cabo, ¿no? Que nos cuentas, que tal vez a veces nosotras como lectoras de fuera decimos, fue bien fácil, a lo mejor hasta hicieron un sorteo, ¿no? De quién ponemos primero, pero sin embargo hay un diálogo de fondo, de mucho tiempo y de mucho conversar y de mucho reflexionar entre ustedes. Lo que yo creo que es un claro ejemplo es lo que acaban de decir, que es muy importante, ¿no? De pronto como no intentar ir sobre los demás, o sea, como de mi texto es más importante, sino más bien reconocerlo, reconocer la diversidad dentro de ese libro. Y creo que es un ejemplo muy bueno y un ejemplo que se antepone en la academia porque primero se priorizan ciertas formas de publicar, ¿no? Si te dicen, no, aquí es que aquí ya está refiriendo a Audre Lorde y aquí no viene en qué año y en qué página rescataste eso. Y yo
yo apuesto mucho más bien por los diálogos con las autoras, ¿no? Hay como distintos textos que nos invitan como a dialogar, como si estuviera aquí la autora, debatirle, no sé, decirle estoy en contra o estoy a favor o apoyo esto. Y a mí me gusta mucho eso para la producción de nuevos conocimientos. Pero justo es una producción de conocimientos en conjunto, ¿no? Porque ni salió del todo del libro, ni sale del todo de mí, sino más bien es una cosa que se va construyendo. Y quizá en 10 años ustedes digan, no, pues yo ni estaba de acuerdo con esa Delphi de ese tiempo, esa idea. Y entonces como reinterpretar ideas, y eso está súper chido como para esos nuevos procesos mismos del colectivo tal vez. Y entonces a mí me gusta mucho que rescatan en el prólogo que se habla de justicia epistémica. Y yo creo que si llegara justo a no sé, como cuántas veces lo han presentado en Claxo o con qué compañeros, pero son un claro ejemplo para mí de lo que no tendríamos que hacer, ¿no? De decir, vale más lo que yo escribo que lo que escribe Michelle, por ejemplo, y más bien invitarnos a estos procesos colectivos y de conversar, dialogar de los textos de todos, además. Porque siempre necesitamos eso, ¿no? Pues que vaya mi nombre hasta adelante como autora. Y tiene razón la compañera, ¿no? Nosotras como mujeres, pues tendremos que estar ahí anotando nuestros nombres también, por supuesto, pero generar estos espacios de diálogo es importante. Eso es lo que, como que lo que a mí se me queda. Pero a veces es bien difícil cuando te dicen y te hablan desde cuestión individualista y en la academia como de es que tiene que ser de esta forma y no mezcles sujeto con objeto porque tiene que estar a la distancia y no metas afectos y no metas subjetividad y es como de ¿cómo me deshago de todo lo que soy? Y eso es como un ejemplo, ¿no? Este libro de que más bien todo eso es tan válido como las vivencias cotidianas y experiencias. Gracias. Yo siguiendo un poquito el mismo hilo, mencionaban, creo que tú mencionabas que también al escribir, como hablaban de experiencias o retoman experiencias, pues buscan tener una multiplicidad de voces en lo que dicen, en el escrito. Y mi pregunta sería como yo no que hay una fórmula para que realmente esté presente esa multiplicidad, pero ¿qué maneras se encuentran para sentirse igual y a la hora de escribir como cómodos, no sé si es la palabra adecuada, con incluir esa multiplicidad? O sea, si por ejemplo se busca, no sé, no he leído el libro, pero retomando experiencias de práctica política, como si editorializan sus textos con personas que hayan participado en ese proceso, por ejemplo, más allá de la recopilación de textos o de leerse entre ustedes, puede ser. No sé si me doy a entender. A ver, lo primero que se me ocurre contestar es que, como decía antes, como creo que nadie de nosotros lo tiene resuelto, yo te diría que ahora abro este capítulo y digo, qué horror. O sea, ¿cómo pude poner esta? O sea, hice un cruce de autores y autoras de... Creo que nombro a un autor de 1200, como del medio emo, y luego a Lorena Fagnal, ¿entiendes? O sea, como de Guatemala, del feminismo comunitario de literatura. Pero finalmente, creo que la producción de conocimiento feminista es muy importante cuando nos tratamos de ubicar, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo pensamos? ¿No? Cada quien piensa de forma distinta. En el cómo pensamos entra también cómo pensamos en conjunto, ¿no? Pensamos individualmente, pensamos en conjunto, pensamos en colectivo, cómo estamos pensando, ¿no? Pero finalmente, en la manera en la cual pensamos, pues es simplemente un hecho de... Ya no es solamente como ser honestas intelectualmente, ya también es como ser... yo diría, tal cual, es a practicar una escritura feminista, el hecho de estar diciendo, yo estoy escribiendo según la experiencia que tuve, no puedo escribir de otra forma, ¿no? Yo no soy una mujer indígena campesina, evidentemente, no voy a hacer como si lo fuera, ¿no? Yo estoy escribiendo desde otros lugares, desde otras experiencias, no pretendo ser otra cosa de la que soy, y creo que la multiplicidad siempre empieza por tratar de ser lo más claro posible, antes que nada contigo misma. Como, a ver, soy una blanca europea, evidentemente no te voy a escribir de, ay sí, qué mierda de racismo que sufrí en México, ¿no? O sea, ¿no? Voy a hablar desde otros lugares, de lo que yo siento y los diálogos que tuve con otras mujeres desde lo que yo soy, pero lo primero, no, como hablamos mucho del colectivo político, pero lo primero en un colectivo es conocerte a ti mismo,
como quién eres. Tú no tienes claro quién eres. No vas a ningún lado, ni en una multiplicidad de voces, ni en una voz individual, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entonces, antes que nada, como tener esta claridad, estar que tú entendiendo, entender cuál fue tu experiencia. Y luego también, multiplicidad de voces no significa abordarlo todo, tenerlo todo, sino también como ser clara de en tu camino con quién voces has ido dialogando, sí, finalmente. Y entonces, pues, no es que te tengas que justificar con alguien, pero finalmente con la explicación, ¿no? Todas las veces que estamos escribiendo y estamos transmitiendo conocimiento, es muy importante, yo creo, aclararle a las personas que están leyendo como desde dónde te pueden leer. Entonces, pues, a mí siempre me gusta decir, mira, yo soy esto. Si tú estás buscando otra cosa, pues no me leas a mí, ¿no? No te puedo dar lo que no soy. Yo lo veo un poco así, como la construcción entre lo individual y la multiplicidad de voces, pero repito, ese ya es un artículo que, bueno, yo personalmente lo escribí hace 3 años o 4, ¿no? Ahora lo abro y digo, no, pues lo hubiera hecho de una forma totalmente distinta. Que son cosas que van cambiando, vas aprendiendo, te vas autocriticando de forma muy dura, ¿no? Muchas veces muy dura con nosotras mismas, y es un camino infinito, lo vamos a seguir haciendo, y qué bien que lo vamos a seguir haciendo, pero qué bien, ¿no? Vamos transformándonos también en esta manera en la cual vamos abordando la multiplicidad de las voces que queremos involucrar en nuestros pensamientos y acciones. Yo lo que he hecho no lo tengo resuelto tampoco, pero en los últimos 3 años lo que he decidido hacer, y fue una apuesta que creo que el proceso político en el que yo participo tiene la maduración o tuvo la maduración para como como ponerlo sobre la mesa, es que yo solo estoy escribiendo actualmente sobre el proceso político en el que yo participo. Entonces ahí me siento cómoda, ¿no? Claro que luego siento que las compañeras me dan el avión, por supuesto, ¿no? Es que yo estoy pensando el territorio encarnado, así, ¿no? Como que... o luego sí me dicen, esto que dices me parece interesante. O esto yo lo dije, sí, pero no lo quise decir en ese... Como que sí lo pongo en diálogo. Luego muchas veces me da como vergüenza también ponerlo en diálogo porque mis tiempos, o sea, aunque hemos acordado que yo escriba sobre el proceso y todas podemos escribir, no a todas nos interesa, a unas les interesa más hacer otra cosa, pero me siento cómoda sabiendo que yo estoy ahí, que estoy como poniendo el cuerpo, la vida, las emociones, ¿no? Porque no es que eso es otra cosa que un día, no sé cuándo, la vida no sé, sobre lo que para mí es la militancia política, ¿no? O sea, como ahí es algo que a mí me va más de la mitad de mi vida en eso. O sea, más que en lo remunerado. Entonces, también eso me siento muy cómoda, o sea, me siento mejor haciendo esto. No lo tengo resuelto porque también hay momentos de conflicto y tensión, pero me siento mejor. Bueno, ¿quieres agregar algo? Bueno, si no hay nada más, pues agradecemos a Julia, a Demi, a Manuel, gracias por eso, como estar en este momento presentando de nuevo la pertinencia de este libro, la importancia de dialogarlo, como abriéndolo en colectivo en más espacios, y bueno, para quien no lo pueda tener en físico, pues ya está en digital, y celebramos que sea posible eso. Entonces, pues nada, agradecidas también con ustedes, también por parte de Bajo Tierra, pues claro, ese es casa como para todas las otras tramas que queramos hacer juntas, y entonces pues nada, muchísimas gracias por estar acá, y pues bueno, nada, les invitamos a dialogar con este libro, a tenerlo y a descargarlo también desde bajotierra.mx. Entonces, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí,
cuando